mis abominables compañeras monstruosas no pueden ser tan lindas. Capítulo 12. Habían pasado unos días desde entonces. Semanas. Aún no podía estar seguro. Las horas se difuminaban a un ritmo vertiginoso, una rutina constante aparecía ante él, envolviéndolo y dejándolo perderse en esta vida suya. Enviar la carta a su familia le quitó un peso de encima, ayudándolo a liberarse del miasma asfixiante que había nublado su visión. Una rutina establecida se instaló. Primero se despertaba, a menudo debido a las travesuras de Rubio, a veces, de Weiss. Luego sería el momento de preparar el desayuno, generalmente después de lidiar con algún tipo de malentendido. Weiss estaba mejorando como cocinera, siempre y cuando la vigilaran de cerca. Seguirían las clases. Se había enfrentado a Ruby en la clase de Tyrian, pero el partido se convirtió más en un juego de etiqueta. Si Tyrian estaba molesto por esto, aún no estaba al tanto. Azel les había estado instruyendo en el cuerpo a cuerpo humano, aún se sentía cada vez más fuerte a medida que pasaban los días. Vats frecuentemente lo emparejaba con Jan, presumiblemente para ser el tutor de la niña. Más sabia de lo que parecía, sí, pero todavía tenía muy poco en el camino de los libros de aprendizaje. No es que Jaun estuviera mucho mejor. Sindel pareció evitar su mirada, no estaba seguro de por qué. Después de las clases, Weiss a veces desaparecía para investigación personal, fuera lo que fuera que eso implicara. Siempre volvía mirándolo con extrañeza antes de tomar su turno en la ducha. Algunas noches era especialmente pegajosa. Blake seguía dando vueltas, escabulléndose por aquí, acechando por allá. No estaba seguro de dónde estaba en ese momento, pero había encontrado varios pájaros muertos en su casillero, dispuestos en forma de corazón. Lo consideraría dulce, si no estuviera preocupado por dónde había logrado encontrar dichos pájaros. Hoy era especial, Tyrian había mencionado que se avecinaba una lección importante. Para Jaune, sin embargo, eso no importó tanto como su entrenamiento con Ruby después. Estaba dando grandes pasos y estaban muy cerca de abrirse paso. Solo un poco más de empuje. Eso era todo lo que necesitaba. Un empujón en su hombro indicaba que alguien quería hablar con él. Al levantar la vista, se encontró con una curiosa visión. Jan estaba esperando en las gradas, luciendo aburrida, empujando su hombro con el pie. Jan. Ese es el nombre. Ella continuó empujándolo con el pie. ¿Qué estás haciendo? Estar aburrido. Ella lo empujó más fuerte. Aún estuvo a punto de apartar la pierna de un manotazo. ¿Por qué no estás ahí abajo? Ella se encogió de hombros. Tyrian no quería que me fuera hoy. Dijo que hoy tendría un evento especial. Un montón de mierda de verdad. Jaune apretó los dientes mientras su pie contra su hombro crecía en presión. ¿Así que te vas a desquitar conmigo? Jan sonrió. ¿Qué, vas a desquitarte conmigo con el tuyo? Jaune parpadeó. ¿Qué hace eso, Ruby? De repente, Ruby estaba a su lado, saltando a las gradas. Casi de repente, Jan había retirado la pierna. La hermana mayor asintió a la menor, que se apoyó en el torso de Jaune. Frotando sus cuernos en su brazo, Ruby lo miró a los ojos. No puedo esperar a ver qué pasa hoy después de clase. Jaune sonrió. Sí. Weiss hizo notar su presencia por una serie de picotazos de cuerno en la parte posterior del cuello de Jaune haciendo una mueca. Hola a ti también, Weiss. Finalmente limpió después de la barbacoa. Mirando hacia atrás, vio que ella no había cumplido completamente la tarea. Pequeñas manchas oscuras adornaban sus labios todavía, incluso cuando el altivo híbrido puso los ojos en blanco. Por supuesto. No me dijiste que marinar la carne en cubas de especias líquidas produciría un alimento tan delicioso. Jaune se encogió de hombros. Se suponía que no ibas a comer eso hasta esta noche. La carne todavía estaba en su mayoría poco cocida y la salsa no se asentó correctamente. Weiss lo miró críticamente. La carne podría haber sabido mejor. Jaune asintió. Bueno, sí. Se supone que la barbacoa cocina mucho. Interrumpido por Weiss empujándose hacia su cara, su cuerno separando su cabello y ella lo inclinó lo suficiente como para fallar, Jaune se quedó en silencio.
Estaba muy cerca, su pierna izquierda entre las suyas, su cuerpo más pequeño empujando contra el suyo para acercarse lo más posible. Sin embargo, por la expresión de sus ojos, se dio cuenta de que ella no estaba tratando de hacer nada íntimo. «Tú harás esto por mí. Pronto». Jaune tragó saliva. «Sí, señora». Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus facciones, sus cejas se arqueó. Una mirada muy diferente pareció asentarse en su rostro mientras se inclinaba más cerca. «Señora. Creo que podría acostumbrarme a eso. Ya es suficiente de eso». Ruby pateó a Weiss en el costado, enviando a la chica más baja al suelo. Weiss se levantó, flagrando el asesinato de Ruby. «Jaune. Dile que eso era inaceptable». Jaune se quedó paralizado. Ruby volvió a mirar a Jaune brevemente antes de reanudar su mirada a Weiss. «Dile que ya no dejarás que te pase por encima así». Jaune se dio cuenta de esto, este era el punto más bajo de su tiempo aquí. Este fue el punto más bajo que podría haber alcanzado. Ahora iba a morir. Morir sin experimentar tanto. Sin volver a ver a su familia. Sabía con certeza que cuando las chicas intentaban meterte en su discusión, solo podías perder. Para su sorpresa, su salvador no era otro que el mismísimo Tyrion. Ahora señoras, dijo su voz cantarina. Todos somos una gran familia feliz aquí. Guarda el sparring para el ring. Weiss y Ruby regresaron a sus lugares, Yang se rió detrás de él. Jaune ni siquiera pudo dejar escapar un suspiro de alivio cuando Tyrion continuó. «Por favor, maestro Jaune, únase a nosotros en el centro del ring para una ocasión muy especial». Ruby lo agarró por el brazo. «Sal ahí. Lo harás muy bien, especialmente con la forma en que has estado pateando traseros en la clase de Acel». Jaune, al entrar en el suelo de la arena, esperó tener razón. La mayoría de los híbridos asintieron en señal de comprensión, aunque esto no ayudó a Jaune en absoluto. ¿Qué estaba haciendo el loco? Hoy, mi querido alumno, es a lo que cariñosamente me refiero como ronda de dobles. Un híbrido puede ofrecerse como voluntario, si alguno así lo desea, para ser su pareja. Tu salvavidas, en una lucha contra un híbrido muy singular. Tyrion estaba a punto de estallar en un ataque de risa que Jaune casi podía oírlo. El Yang no está permitido. Ya se ha enfrentado a estos dos antes, por lo que no se aprendería nada nuevo. Jaune parpadeó. ¿Realmente? ¿Quién podría haber sobrevivido luchando contra Yang? Jaune miró hacia las gradas, esperando con cierto temor que Browns o Cardin se pusieran de pie. Tampoco lo hizo. En todo caso, Cardin parecía inquieto. Los ojos de Jaune se entrecerraron. ¿A qué se debe? Cielo, Russell, si fueras tan amable. Jaune no conocía esos nombres. De repente, se escuchó un ruido en la puerta. Sonaba como el crujido de una piedra. Jaune se giró, apenas levantando su escudo a tiempo para bloquear los escombros que volaban en su dirección, impactando el escudo y haciéndolo retroceder. Un gruñido bajo, duplicado con el sonido de un gemido ligero y aturdido, ayudó a Jaune a borrar las estrellas de sus ojos. Para su horror, los híbridos se acercaron a través del polvo. O mejor dicho, el híbrido. La mayoría de los híbridos eran en su mayoría de carne, con alguna sustancia de los Green formando una extremidad, o algún tipo de apéndice. El núcleo de su masa era de una oscuridad total, retorciéndose y retorciéndose con los huesos de las costillas que se extendían y retraían con cada respiración conjunta. 3 piernas humanas se fusionaron en su masa inferior en un lado, con 2 extremidades en forma de araña que tomaron el relevo en el otro lado. La carne temblorosa, de un gris ceniciento en lugar del blanco de un híbrido normal, se retorcía a lo largo de los bordes de la masa negra que era su torso. 4 brazos sobresalían de los lados y la espalda de la cosa, pero no estaban unidos directamente. En cambio, descansaban al final de la masa burbujeante que era su cuerpo, su posición cambiaba. 2 cabezas, o lo que quedaba de sus cabezas, estaban en diferentes puntos de su torso. Más abajo, en el centro del pecho, estaba la cabeza tuerta de un joven que una vez había tenido un mohawk. Los restos de pelo verde que bajaban por una tira de carne desollada era todo lo que le decía esto a Jaune.
El otro, cerca de la parte superior de la masa, al lado de donde debería haber estado, podría haber sido hermoso alguna vez, pero el cráneo cóncavo y la mandíbula siempre dividida destruyeron su rostro. El salvaje ojo rojo de la cabeza central aterrizó en Jaune. Carne. Carne fresca. Para reconstruir. Que sea nuestro. La piel de la parte superior de su brazo se ondulaba cuando las garras de marfil desgarraban sus dedos. Dadnos, nosotros. Carne. El terror llenó a Jaune, sus brazos temblaban. ¿Qué era esto? ¿Qué demonios era esto? Tropezando hacia atrás, escuchó a Yan gritar desde arriba. Oye. Maté a esos dos gilipollas hace un tiempo. ¿Qué da? Tyrian le dedicó una brillante sonrisa a Yan. Nuestra queridísima directora, la más grande diosa Selene, consideró oportuno darles otra oportunidad. Ojalá todos tuviéramos tanta suerte. Por supuesto, no dejaste mucho de ellos para trabajar, así que, la cabeza superior, con los pocos mechones de pelo azul que se aferraban a su cabeza dando vueltas, comenzó a gritar hacia el cielo. Su brazo izquierdo superior se convulsionó, arañando su propia masa del hombro, con la sangre burbujeando. Luego avanzó bruscamente, y la masa que rodeaba lo que había sido un cuello se movió en tándem como una serie de cuerdas. De su rostro destrozado no salían palabras, solo gorgoteo ciego y bilis negra. Se las arregló. Más rápido de lo que Jaune podría haberse preparado, el híbrido lo estrelló contra una pared. Gritando de dolor, Jaune sintió que la piedra se agrietaba detrás de él. Su visión se volvió borrosa, con estrellas en los ojos, mientras caía al suelo. Solo para que una de las patas de araña puntiagudas lo impulsara más profundamente, la piedra se rompió debajo de él. Gritando, Jaune sintió que la extremidad desgarraba su aura y golpeaba su columna vertebral. Retrocediendo, la criatura arrastró a Jaune a través del suelo hasta la pared, y luego inmediatamente la subió por el mismo pozo. Abriendo un surco a través de la piedra con su cuerpo, la cabeza más alta retorcida en ociosa fascinación, la bilis negra goteando de su boca siempre abierta. Jaune ni siquiera había sacado sus armas cuando comenzó el asalto, ya que la criatura lo apartó de la pared todavía en la parte posterior de una de sus patas. Las garras esqueléticas se retiraron para apuñalar a Jaune en la cara, que apenas logró agarrar y detener. Apretando los dientes, Jaune elevó su aura y rozó su semblante. Tuvo que escapar. Tenía que hacerlo. Empujando la extremidad hacia atrás, la criatura Skirrussel la retiró el resto del camino. Jaune se aferró con fuerza, dejándose arrastrar por ella. Hundiendo el pie en su hombro, Jaune se alejó de una patada. Lamentablemente, todavía no era el más hábil para aterrizar de pie, golpeando su costado con fuerza a través de la habitación. Revolviéndose, Jaune buscó su funda aún enfundada. Este híbrido era apenas coherente, no era un concurso de sparring en absoluto. Apenas había agarrado la empuñadura de su arma cuando la criatura ya estaba sobre él, lista para desgarrar y desgarrar. Así fue, hasta que una espiral blanca giró por el aire. Golpeando la parte superior de la cabeza de la cosa con ambos pies, con la cola de caballo girando detrás de ella, Weiss hizo su gran entrada. Yo seré su compañero. El Skirrussel se tambaleó brevemente, Weiss invocó su poderosa espada desde el espacio en el que los Grimm almacenaban sus armas. Volvió a mirar a Jaune, que rápidamente se puso en pie y abrió su escudo a su tamaño completo. Será mejor que aprecies esto. No trabajo con cualquiera. Se removió el pelo para que le diera efecto. Jaune sonrió a pesar del dolor. Eres el mejor. Weiss negó con la cabeza. Idiota, ya lo sé. Gritó Jaune. Weiss se alejó de un salto y la criatura corrió hacia adelante. Esta vez, con ambos combatientes conscientes de que la pelea estaba en marcha, no logró golpear a ninguno de ellos. Levantando sus tres patas humanas para estrellarse contra la pared, la criatura dio una patada, girando sobre sus dos extremidades arácnidas de gran tamaño. Weiss, gruñendo, se lanzó contra la bestia, hundiendo su arma en su masa, apuntando a la cabeza central. Excepto que la cabeza central se apartó bruscamente, arrastrándose a través del lodo de su propio cuerpo, mientras Weiss solo perforaba la carne de Grimm.
Maldiciendo, Weiss tuvo que abandonar su arma mientras las costillas se cerraban a su alrededor como dientes inconexos, arrancando a la criatura. Jaune, haciendo uso de su distracción, se abalanzó sobre la cosa desde abajo, con el objetivo de cortarle las piernas por la mitad. Con lo que no contaba era con que la criatura fuera capaz de realizar múltiples tareas, con su brazo izquierdo más bajo arremetiendo hacia afuera. Deslizándose hacia atrás, con el tajo chispeando contra su escudo, Jaune hizo una mueca. Weiss aterrizó cerca de él, con la molestia rodando fuera de ella en oleadas. Esto es demasiado rápido. Parece un poco injusto. Jaune estuvo de acuerdo. La criatura gritó y gimió, agarrando el arma de Weiss. Al liberarlo, con un rojo infernal ardiendo dentro de su forma destrozada, un brillo entró en el ojo que le quedaba. Weiss ladeó la cadera, señalando a la criatura. Voy a querer que me lo devuelvan. Más rápido de lo que Weiss podía imaginar, más rápido de lo que Jaune podía reaccionar, el Skirrus la atravesó el abdomen, lanzándola al otro lado de la habitación. Su arma se clavó en la pared del fondo a través de ella, su cuerpo colgaba inerte sobre ella, los pies fuera del suelo, la cabeza de Weiss cayó. Jaune lo miró confundido. El Skirrus estaba sobre él, balanceando la parte superior de sus dos brazos hacia abajo. Jaune apenas, aturdido, lo bloqueó con su escudo, actuando más por instinto que por deseo real. ¿Qué acababa de pasar? Weiss no podía ser. La criatura llevó ambos brazos inferiores hacia el abdomen expuesto de Jaune, lanzándolo por los aires solo para golpearlo de nuevo con sus brazos superiores. Jaune aterrizó con fuerza en el suelo, su escudo cayó. Sin embargo, se aferró a su espada. Un agarre que se apretó con la ira, todo su cuerpo tembló cuando la conmoción dio paso a la rabia. ¿Cómo te atreves? Jaune, con el cuerpo ardiendo y blanco mientras su apariencia lo empujaba tan lejos como podía, gritó. ¿Por qué ella? Si la criatura daba alguna señal de comprensión, no podía mostrarla. Sin embargo, algunos de los híbridos hablarían de la confusión mostrada cuando Jaune, clavando su espada en la masa inferior de la bestia, logró levantar a la criatura lo suficiente como para lanzarla contra la pared del fondo. Te mataré. Te destruiré absolutamente. Maldita abominación, no dejaré que lastimes a nadie más. Una masa de extremidades desordenadas, las cabezas de la criatura se retorcían confundidas al mismo tiempo. Sin embargo, avanzó de todos modos, encontrándose con la propia carga de Jaune. Jaune sintió que los golpes aterrizaban en su espalda y costado, incluso mientras se aferraba a la parte superior de la cabeza del monstruo, destruyéndola. Tambaleándose, la criatura se echó hacia atrás para estrellar a Jaune contra el suelo una vez más, solo para que la parte superior de sus dos brazos se uniera con una lanza, detrás de sí misma, contra la pared contra la que Jaune la había empujado. Gracias, exclamó Weiss con la respiración entrecortada, que se tambaleó hacia adelante, agarrándose con una mano la herida abierta en el pecho. Por devolverlo. Jaune, sin perder el ritmo, hundió su espada hacia adelante en la cabeza central que quedaba, gritando. Clavando la espada hasta la empuñadura, sintió que el monstruo Skirrusel se movía a su alrededor, tratando de agarrarlo y tirarlo lejos. Entonces, retorció la hoja, destruyendo la cabeza por completo. Como un forúnculo demasiado maduro, la masa del cuerpo del monstruo estalló, cubriendo a Jaune con un grueso icor negro. La carne de los Grimm se quemó mientras las extremidades, y poco más, caían al suelo en trozos carnosos. Tratando de recuperar el aliento, se dio cuenta de que Weiss todavía estaba vivo. Corriendo hacia atrás, trató de agarrarla en sus brazos, solo para que ella lo alejara. Estoy bien. Esto es, nada. Weiss miró a Tyrian más allá de Jaune. Nada. Tyrian hizo una reverencia a su señora. Por supuesto. Como se esperaba de un niño tan perfecto. Weiss miró al hombre con el ceño fruncido durante un momento más antes de volverse hacia Jaune. Voy a nuestra habitación a ducharme. Tú, hundió el dedo en la base de su garganta. Me debes un gran desayuno por esto. Jaune no pudo ocultar la sonrisa de su rostro, luchando por contener las lágrimas. Por supuesto. Claro. Lo siento mucho, no lo hice. Weiss lo cayó con un látigo de su pelo en la cara.
Como le dije a nuestro maestro, esto no es nada. Para ser un híbrido, Salem no permitirá que ni siquiera la muerte misma nos aleje de nuestro deber predestinado. Como deberían atestiguar esos dos. Jauni asintió. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de algo. Esa cosa había sido como Waze una vez. Lo habían sido. Fueran lo que fueran ahora, alguna vez fueron humanos. Y los había matado. Pero lo habrían matado. Lo intentaron. Estuvieron a punto de matar a Waze. En un instante, ella estuvo a punto de ser arrebatada de él. No podía soportar pensar en eso. Jaune bajó la cabeza y se alejó tambaleándose. Tyrion estaba diciendo algo detrás de ellos, pero Jaune no se molestó en escuchar. Saliendo del aula y dirigiéndose directamente al vestuario para limpiarse la suciedad, cayó en la ducha, con la esperanza de lavarse este día. Algún tiempo después, Jaune salió de la ducha con una toalla alrededor de la cintura. Weston le gruñó mientras pasaba, ocupando su lugar en la ducha más grande. Brown se estaba vistiendo y vio emerger a Jaune. Una expresión en su rostro que Jaune no pudo ubicar lo acompañó cuando el delgado híbrido se fue abruptamente. «Muévete, carne». Al volverse, Jaune descubrió que Cardin estaba detrás de él. Un Cardin completamente desnudo. Al observar su cuerpo, un mosaico de bandas de hierro que mantenían unida la carne cicatrizada, una lesión por encima de todas las demás llamó su atención. Jaune hizo una mueca, apartando la mirada de Cardin. No es de extrañar que el tipo pareciera perpetuamente enojado. Cardin comenzó a ponerse la armadura, haciendo clic en las placas y el cuero sobre su cuerpo. Mirando a Jaune, se acercó. «No me agradezco que me mires, carne. Si tienes una pregunta, hazla. ¿Cómo puedes orinar?» Jaune se quedó quieto. ¿Por qué? ¿Por qué se había escapado eso? De todas las cosas que hay que preguntar, ¿por qué eso? Volvió a mirar a Cardin, con la esperanza de que se mostrara indiferente en el tema. El fuego casi literal en los ojos del hombre más grande decía lo contrario. «Dijiste que preguntara. Escucha, pequeña mierda. Sigo siendo un toro de cría perfecto». Jaune supuso que podían extraer el material necesario con una jeringa. Semejante pensamiento, por tonto que fuera, le hizo estremecerse de nuevo y le hizo reír. «¿Te parece gracioso? ¿Qué hizo esa perra rubia?» Echó un vistazo al híbrido agresivo y más grande. «Quiero decir, un poco. Cósmicamente. No lo sé, hombre, no estoy con eso en este momento. Esa pelea. La voz de Cardin se elevó más antes de bajar. Esa pelea es la única razón por la que te dejo salir vivo de esta habitación. Si no hubieras reprimido esa afrenta, yo lo habría hecho». Parecía haber una emoción real en la voz del niño, no solo la ira ciega. Pérdida y tristeza genuinas. Evidentemente, tenía una historia con las dos almas desafortunadas dentro de la masa del monstruo. «Vuelve con tu monstruo, críala mientras aún está viva. Si te subo al ring, no me lo pensaré dos veces. Te voy a matar». Jaune se quedó sin aliento, su simpatía se detuvo de repente. Cardin avanzó y se adentró más en las duchas. Había matado al monstruo, pero ¿podría matar a un híbrido de verdad? Él no lo creía. Sin embargo, una voz tranquila en el fondo de su cabeza le recordaba incesantemente que lo había hecho. Simplemente lo hizo. Habían estado vivos. Él les quitó eso. Les quitó la vida, sin dudarlo. Frunciendo el ceño, Jaune lo empujó. Tenía que llegar a Ruby, y no podía estar de un humor como este. Tenía que estar ahí para ella. Hoy era su día. Más tarde, mimaría a Waze. Ahora pertenecía a Ruby. «Jaune», Ruby jadeó. Un suspiro entrecortado brotó de sus labios. «No puedo durar mucho más». Su rostro estaba contorsionado por un esfuerzo desesperado. Una de sus manos se extendió para agarrar la suya, apretándola con tal fuerza que el niño pensó que sus huesos se iban a romper. «Está bien, Ruby», dijo mientras la miraba. Él se echó hacia atrás, con la esperanza de ofrecerle todo el consuelo que pudiera. «Estoy aquí contigo. Estoy tan cerca». No. Eso no serviría. Tenía que durar más. Por su bien. Por el bien de todos.
Piensa en cosas felices, Ruby, le animó. Piensa en quién y qué te hace feliz. Tú puedes hacerlo. Sé que puedes. Los ojos de Ruby estaban cerrados y su frente estaba fruncida por la concentración mientras intentaba mantener su forma humana. Su linda y, francamente, muy bonita forma humana. Los ojos plateados estaban ocultos a su vista, pero su carne pálida y de color normal era fácil de ver. Mucho más que eso, sin embargo, era la ausencia de sus cuernos. La ausencia total de ellos. Ruby parecía una chica normal. Podía caminar por las calles de Vale y nadie se habría inmutado. Jaune no pudo reprimir su sonrisa mientras miraba a la adorable chica, prácticamente temblando mientras intentaba mantener la forma. Había perdido la cuenta de cuánto tiempo había sido capaz de sostenerlo, pero sabía que sin duda era un nuevo récord para su entrenamiento. Jan, dijo Ruby en voz baja. Tú. Wei. Amo mucho a mi hermana. Amo a mis amigos. Incluso si Weiss no lo admite, sé que es mi amiga. Una pequeña risa alegre se escapó de su boca. Sí. Esto era lo que tenía que hacer. Este era el tipo de pensamientos que ella necesitaba pensar. Necesitaba ponerse en contacto con su lado humano. No solo para ayudar a mantener su forma humana, sino para recordar quién fue una vez. Lo que una vez fue. Un ser humano como él. No un prisionero y un esclavo de ese monstruo Salem. Jaune se sorprendió cuando la pequeña niña que tenía delante tiró de la mano que apretó, acercándolo lo suficiente como para que sus cuerpos se tocaran. Envolvió su brazo libre alrededor de su cintura, sosteniéndolo contra ella mientras su impecable frente humana descansaba contra su pecho. Me encanta pasar tiempo contigo, continuó. Me encanta dormir a tu lado. Me encanta cuando me elogias. ¿Podrías alabarme, Jaune, por favor? El rubio sintió que el corazón se le aceleraba en el pecho por la repentina acción física de Ruby. De sus palabras aún más repentinas. Teniendo en cuenta cómo pasaba todas las noches, durmiendo tanto con ella como con Weiss, sus circunstancias actuales eran extrañamente íntimas. No era la primera vez que sostenía a la niña en sus brazos, pero cuando se combinaba con lo que ella decía, lo único que quería era agacharse y depositar un beso sobre su hermoso cabello rojizo y negro. Si eso la ayudara a ser más humana, Jaune se inclinó y acercó los labios a su oreja. Creo que eres increíble, Ruby, susurró suavemente. Eres tan amable y dulce. Eres el mejor amigo que podría haber pedido. Era la verdad. Y desde su propio punto de vista egoísta, fue una de las partes más desgarradoras de toda esta situación. Él y Ruby se habrían llevado increíblemente bien en el mundo real. Sus personalidades simplemente encajaban. No le habría sorprendido que ella hubiera disfrutado de cosas como los videojuegos y los cómics. Deseaba poder presentarle esas cosas, pero no tenía forma de salir a buscarlas. Tal vez Acel o incluso Tyrian podrían aventurarse en el mundo real para atraparlos. O tal vez no Tyrian. Con su historial, el hombre probablemente les compraría algún tipo de pornografía mixta y disfrazada de novela gráfica. Sin embargo, a Blake seguramente le encantarían todos los tentáculos. Esos pensamientos fueron expulsados de su mente cuando sintió que cesaban los temblores de Ruby. Mientras él la miraba, la chica dio un paso atrás y lo miró con brillantes ojos plateados. La sonrisa más dulce que se pueda imaginar se dibujó en sus labios. ¿De verdad lo dices en serio?, preguntó esperanzada. No había rastro de lucha o esfuerzo en su rostro. Ella aún mantenía un tornillo de banco en su mano, y él le dio un apretón tranquilizador. Sí. Un par de dedos se acercaron para apartar unos mechones carmesí errantes de su ojo. Mírate. Lo estás haciendo. Estás en tu forma humana y ni siquiera lo estás intentando. En un abrir y cerrar de ojos, Ruby bajó la cabeza, absorbiendo su cuerpo mientras lo miraba de un lado a otro. Yo soy, susurró ella. Lo soy. Lo estoy haciendo. Y ni siquiera lo estoy intentando. El corazón de Jaune se llenó de orgullo con esta victoria. Y no se equivocó, esto fue una victoria. No para Salem y sus planes de entrenar a un ejército de híbridos para infiltrarse en los reinos de los hombres. No, esta fue una victoria para Ruby. Para su propia felicidad y bienestar.
por su propia oportunidad de liberarse de esta miseria y vivir una vida normal y feliz. Si él podía ayudar a facilitar eso, entonces tal vez venir aquí a esta escuela no había sido un error después de todo. Lo estás haciendo, aceptó él felizmente. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos al ver lo feliz que estaba. Estoy muy orgullosa de ti, Ruby. Soy un ser humano, declaró con orgullo. Trágicamente. En el fondo, realmente era un ser humano, y ni siquiera se daba cuenta. Lo eres, asintió él. Eres absolutamente humano. Ella volvió a él, soltando su mano solo para tirar de él en un abrazo que le aplastó los huesos. Sus dos brazos rodearon su torso, y si no fuera por su aura, seguramente se le habría roto la columna vertebral. Gracias, Jaune, dijo ella alegremente mientras su cabeza volvía a tocar su pecho. Gracias, ¿qué otra cosa podía hacer sino devolverle el abrazo? No era solo para mostrar. No se hizo por obligación. Quería abrazarla. Quería hacerla sentir cálida y amada. Quería avivar las brasas del ser humano que existía en algún lugar dentro de ella. Jaune sostuvo a Ruby cerca de él, sin sentirse en absoluto incómodo o cohibido mientras la sostenía durante largos segundos. Mientras sus manos encontraban su lugar en la parte baja de su espalda. Mientras su mejilla bajaba para descansar sobre su cabeza sin cuernos. Lo único que quería era quedarse así para siempre. Para cobijar a esta increíble niña en sus brazos. Para protegerla y salvarla de los horrores que se le habían infligido. Lamentablemente, sin embargo, la vida había elegido destinos diferentes para ambos. La vida había determinado que quedarían atrapados en esta escuela, y con todo lo que venía con ella. Jaune, una voz ronca y familiar sonó detrás de él. A regañadientes, dejando que Ruby se deslizara de su abrazo, Jaune se giró para ver la forma descomunal de Hazel de pie en la puerta. Su rostro no delataba signos de emoción. No había indicios de que lo que había estado haciendo con Ruby fuera a ser visto como algo malo a los ojos del hombre. Se limitó a permanecer allí tan estoico como siempre. Profesor Reinhardt. Ruby chilló emocionada. Sin importarle en absoluto que la hubieran pillado con las manos en la masa, actuando de forma tan humana con Jaune. Mira a mí. Mira lo humano que soy. Por otra parte, tal vez ese era el punto. Tal vez Hazel estaría silenciosamente emocionada de que Ruby estuviera haciendo tantos progresos en la promoción del plan de Salem. Un ruido gutural sonó en la garganta del hombre. Ya veo, dijo él con neutralidad. En cualquier caso, Salem quiere que hables con el prisionero. ¿El prisionero? Jaune no sabía que había alguien como él en la escuela. Era, en algún extraño sentido, afortunado de que lo trataran como a cualquiera de los otros híbridos en lugar de como un prisionero. Ruby asintió, y Jaune notó como su emoción anterior había abandonado su rostro. Está bien, dijo ella, casi tan impávida como el propio Hazel. ¿Debería ir yo también? Preguntó Jaune con cautela. Quería saber más sobre este prisionero. Además, quería estar allí para Ruby en caso de que ella tuviera miedo de hablar con ellos. No. Salem me ha ordenado que te lleve a verla. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Jaune. La última vez que había hablado con esa mujer, la imagen de ella con el puño atravesando su armadura y su caja torácica llenó su mente. Salem era un monstruo del que no quería volver a estar en presencia. Independientemente de la cantidad o la poca violencia que ella le infligiera. ¡Ay, suerte! Ruby hizo un puchero. Aquí tengo que ir a hablar con esta mujer, y tú puedes hablar con Salem. Supongo que realmente eres el mejor estudiante aquí, afortunado. Mejor estudiante. Todo lo que Ruby sabía de él era mentira. Al igual que todo lo que sabía sobre sí misma. Bueno, nos vemos dentro de un rato, dijo la pelirroja mientras comenzaba a caminar. Diviértete con Salem. Sabía que eso sería imposible, independientemente de lo optimista que intentara seguir. Hazel hizo un gesto con la cabeza para que Jaune la siguiera, y Jaune hizo exactamente eso. No era como si pudiera negarse a sus órdenes o a las de Salem. Viajando por los pasillos familiares de la escuela, Jaune pronto llegó a un punto en el que no había estado desde sus primeros días en la academia.
Un lugar al que nunca se habría atrevido a aventurarse por su propia voluntad. Al asomarse por una escalera de caracol increíblemente alta, otro escalofrío recorrió su cuerpo al pensar en qué y con quién estaba a punto de encontrarse. «Ya conoces el ejercicio», dijo Hazel mientras se detenía antes del primer paso. Hauni asintió. A pesar de haber pasado tanto tiempo, recordaba muy bien lo que el hombre le había dicho. «Tan alto como puedo llegar», afirmó, usando las propias palabras de Hazel del primer encuentro. «Puede que haya algo de Grimm en camino». El hombre corpulento asintió. «Correcto. Aunque a estas alturas no creo que unos pocos videntes o beowulfes sean un gran problema para ti». Videntes. No estaba familiarizado con ese tipo de Grimm. Lo más probable es que simplemente no pudiera asociar el nombre con el tipo de criatura. Sin embargo, lo que Hazel había dicho era interesante. ¿Realmente creía el hombre que Jaune era capaz de luchar contra las bestias de Grimm por su cuenta? ¿Con su justa espada? Jaune bajó la mirada a su izquierda, y su mano se movió instintivamente para sentir la empuñadura de la espada de su familia. Al menos no estaba del todo indefenso aquí. «Supongo que será mejor que me vaya», dijo él, más pensando en voz alta que deseando separarse de Hazel. Un gruñido de confirmación cimentó su decisión. Dando el primer paso, Jaune comenzó a subir la escalera para encontrarse una vez más con el monstruo que era responsable no solo de su situación, sino de las condiciones de todos los demás estudiantes de esta escuela. Su cabeza giraba mientras subía las escaleras. A su alrededor, aquellas extrañas medusas con tentáculos Grimm flotaban imposibles en el aire como globos de helio. No parecían dispuestos a atacarlo, como no lo habían hecho la última vez. En su lugar, se oían extraños chasquidos y chirridos que salían de orificios invisibles, y Jaune estaba muy contento de no poder ver sus bocas. Si su extraña apariencia se parecía a Blake, Jaune apartó de su mente la idea de su sonrisa llena de dientes mientras continuaba hacia arriba. Tenía que mantenerse concentrado en la tarea que tenía entre manos. Y probablemente también las escaleras. La luz era un bien preciado por aquí, y un paso en falso podía hacer que cayera en picado por cientos de escalones para encontrar un final terrible. Al llegar a la cima, su mano se retiró finalmente del mango de Crocia Morse. Ningún Grimm se había acercado a él, y estaba agradecido por ese pequeño regalo. Sin embargo, ahora tenía que enfrentarse a la mismísima reina de los Grimm. Preferiría enfrentarse a un centenar de criaturas de Grimm que a esa mujer aterradora. Las conocidas puertas dobles estaban cerradas ante él, y como la última vez que levantó el puño para llamar. Al igual que la última vez, la puerta se abrió inquietantemente por sí sola. «Entra», sonó la suave y oscura voz del interior. Respirando hondo, Jaune entró a la fuerza en la cámara de Salem. La mujer estaba de espaldas a él, sin mostrar ningún detalle de sus facciones, aparte del cabello elaboradamente peinado sobre su cabeza. El vestido negro fluido de la mujer se acumulaba alrededor de sus pies, dando la apariencia de que ni siquiera poseía piernas. La forma en que parecía deslizarse por la habitación cuando se movía habría apoyado tal teoría, si no hubiera sido tan absurda para empezar. Jaune dio unos pasos hacia el interior de la habitación, no queriendo acercarse a la mujer más de lo necesario. «¿Has pedido verme?» Salem no movió su cuerpo, pero su cabeza se giró para mirarlo con un ojo rojo brillante. «Lo hice», dijo ella con frialdad. «Ven», le hizo señas con una sola palabra. Jaune asintió y tragó saliva mientras se acercaba a la mujer. Moviéndose para pararse a su lado, vio que ella estaba mirando a una de las medusas Grimm. En su extraña superficie, casi como de cristal, vio sus reflejos y los de Salem. ¿Servía como una especie de espejo viviente? No, seguramente tenía que haber algo más que eso. «Están teniendo un gran impacto aquí», afirmó. «He visto lo que has hecho con algunos de mis niños revoltosos». ¿Estaba en problemas? Una parte pesimista de él no lo creía así. No, si hubiera estado en problemas, Salem lo habría matado por uno de sus lacayos. O por los propios Grimm. Ella no habría exigido una audiencia con él solo para decirle que estaba haciendo demasiado con los otros estudiantes. «¿Es lo que querías que hiciera, no?», preguntó.
Efectivamente, confirmó ella. Vi tu sesión de entrenamiento con la joven Ruby. Debe haber sido un momento bastante conmovedor para ti, ver lo lejos que había llegado desde que la conoció por primera vez. Ver lo feliz y humana que era en ese momento. Honestamente, lo fue. Jaune estaba increíblemente orgulloso del progreso que Ruby estaba haciendo. Que todos lo eran. Después de lo que Jan le había dicho el otro día, supo que el secreto para que los híbridos mantuvieran sus formas humanas perfectas era sentirse más humanos ellos mismos. El hecho de que Ruby hubiera logrado lo que había logrado antes decía mucho de lo lejos que había llegado. Cuánto había sido capaz de afectarla. Aún así, Jaune no sabía lo que se suponía que debía decir aquí. No sabía cómo se sentía Salem al respecto. Ciertamente, no parecía enojada. No podía imaginar cómo se vería o sonaría un Salem enfurecido, pero la sola idea era absolutamente horrible. No se había dado cuenta antes, pero Salem tenía un trozo de papel en la mano. Lo acercó para leerlo. Querido Salem, comenzó, su tono hacía obvio que las palabras no eran suyas. Jaune dijo que debería escribirte para decirte lo mucho que significas para mí. Eres la mamá más genial del mundo. Realmente espero poder ayudarte a hacer que todos los humanos vean lo grande que eres también. Gracias por darme la oportunidad de ir a la escuela aquí con mi hermana y conocer a personas como Jaune. Me lo he pasado tan bien desde que apareció, las palabras hirieron su corazón. Sí, le había dicho a Ruby que escribiera una carta a su madre, que en este caso era Salem. Sin embargo, nunca supo que escuchar los propios pensamientos de Ruby sobre su situación lo haría sentir tan triste. Nunca supo que su propia complacencia al vivir esta vida le molestaría tanto. Es lindo, a su manera, continuó Salem, bajando la carta para dejar en claro que ahora estaba compartiendo sus propios pensamientos. Ruby siempre ha sido un caso particularmente especial. Un híbrido diferente a cualquier otro debido a su regalo. Pensando en cuando la había conocido por primera vez, Jaune recordó cómo Ruby había sido condenada al ostracismo por sus compañeros. Cómo ella misma pensaba que era defectuosa de alguna manera. Nunca antes había habido una prueba verdaderamente definitiva de eso. Siempre habían sido solo los propios pensamientos y creencias de Ruby. Puede haber habido un poco de animosidad entre ella y algunos de los otros híbridos, pero escucharlo de la propia boca de Salem lo confirmó. Aún así, se preguntaba qué don tenía Ruby que la hacía destacar entre el resto de los híbridos. Mira dentro del orbe del vidente, le ordenó. Al ver cómo el único orbe era el de esa medusa green flotando ante él, solo pudo suponer que era un vidente. Al menos esa pregunta no formulada había sido respondida. Hizo lo que le dijeron, y durante largos segundos solo vio su reflejo. Era una especie de prueba. Mirar su propio rostro y decirle lo que vio. Para su sorpresa, tanto sus reflejos como los de Salem se desvanecieron en una niebla arremolinada dentro del cuerpo del vidente, y fueron rápidamente reemplazados por una visión demasiado familiar. Una chica demasiado familiar. Con Ruby. Lo siento, dijo la chica. ¿Cómo la veía y la escuchaba a través del vidente? Es que no me acuerdo. Ruby estaba de pie junto a lo que parecía ser una celda de prisión. Una mazmorra, más probablemente. El prisionero del que había hablado Azel estaba al otro lado de los barrotes. Era claramente una mujer, con el rostro atado por una gruesa venda negra. Y aunque era difícil saberlo con el color negro púrpura del orbe de la vidente, su cabello se veía extrañamente familiar. Por favor, Ruby. Tienes que recordar, suplicó el prisionero. Tienes que tratar de recordar quién soy. Recuerda quién eres. Eres mi niña, Ruby. Mi preciosa niña. Los ojos de Jaune se abrieron de par en estado de shock. Su niña. La madre de Ruby. Su verdadera madre biológica. ¿Qué clase de depravación enfermiza y retorcida era esta? Miró a Salem. Summer Rose, dijo ella con indiferencia, como si leyera sus pensamientos. La verdadera madre de Ruby. Su ritmo cardíaco se disparó mientras continuaba observando la escena que se desarrollaba ante él en el orbe del vidente. Creo que te has equivocado de chica, dijo Ruby sin emoción. Robóticamente. Salem es mi madre.
La mujer que compartía el cabello único de Ruby negó con la cabeza salvajemente. Ese monstruo no es tu madre. Sé que fue hace mucho tiempo, pero tienes que tratar de recordar los cuentos antes de dormir que solía leerte. Recuerda las galletas que solías amar que horneaba para ti. Ruby la agarró del brazo. No sé quién eres tú. Era demasiado. Afortunadamente, con el movimiento de su mano, Salem desterró las imágenes del cuerpo del vidente. Las manos de Jaune temblaban mientras miraba su reflejo una vez más. Con los labios entreabiertos y los ojos muy abiertos, no podía evocar ningún tipo de pensamiento en su mente. Lo único que existía era rabia. Odiar. Odio puro y sin adulterar. En un instante su mano derecha volvió a la empuñadura de Crocia Morse, y arrancó la hoja de su vaina. Con la fuerza y la velocidad alimentadas por el aura, agarró la espada con las dos manos. Gritó mientras se balanceaba, el único pensamiento en su mente era la mujer gigante que estaba a su lado. La espada golpeó profunda y certeramente, hundiéndose en la carne de Salem y deteniéndose solo cuando golpeó las vértebras de su cuello. Un golpe fatal si alguna vez había visto uno. La cabeza de la mujer pálida colgaba flácidamente, donde solo la mitad de su tejido aún la mantenía adherida a su cuerpo. ¿De verdad había sido tan fácil? ¿La había vencido de un solo golpe? Jaune jadeaba pesadamente por la ira y el esfuerzo. Al sacar a Crocia Morse, le pareció extraño que la mujer aún no se hubiera desplomado en el suelo. Y entonces descubrió por qué. Salem giró la cabeza y se inclinó hacia abajo para encontrarse con su mirada. Hombres mejores que tú han tratado de acabar conmigo. Los ojos de Jaune estaban increíblemente abiertos cuando la carne blanca y fantasmal comenzó a repararse justo frente a él. Los tendones y las venas se tejieron y se curaron allí donde su espada había mordido su piel y carne. ¿Tu ira te hace sentir poderosa?, preguntó. ¿Se siente bien arremeter contra aquellos que te han hecho daño? En cuestión de segundos, Salem estaba completo una vez más. Indemne. ¿Cómo? No podía explicarlo. Lo único que sabía era que había apostado y que había perdido. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Está desarrollando un instinto asesino, señor Ark. El primero de mis híbridos hoy en la clase de Tyriam. Ahora buscabas matarme. Sus ojos no delataban ira propia por el intento de cortarla allí donde estaba. Me pregunto, ¿eres tú quien cambiará a mis hijos? ¿O serán ellos los que te cambien? Eres un monstruo, gruñó. Sus manos seguían agarrando a Crocia Morse con fuerza. A una parte de él le parecía extraño que ella no lo hubiera desarmado, pero, de nuevo, importaba si él no podía hacerle daño. ¿Cómo puede ser tan cruel? Cruel, musitó. No sabes nada de injusticia o crueldad. No podrías imaginar lo que realmente significan esas palabras. ¿Por qué entonces?, preguntó incrédulo. ¿Por qué le harías eso a Ruby? ¿Por qué me mostrarías eso? Salem levantó una vez más la carta que había recibido de Ruby. Puedes enseñarles a actuar de manera más humana, explicó. Pero eso es todo lo que será. Un acto. No se pueden cambiar. No puedes guardarlos. Son míos. Es posible que se encariñen contigo, pero nunca te amarán. Todo lo que puedes hacer es desempeñar tu papel aquí, y esperar que nunca sobrevivas a tu utilidad para mi causa. El odio irracional volvió a correr por las venas de Jaune. No le importaba si había fracasado antes. Salem pudo haber sido capaz de curar su herida, pero ¿podría ella curarse a sí misma si él le cortaba la cabeza? Se balanceó una vez más, concentrando toda su aura y semblanza en sus brazos para potenciar su golpe. Para decapitar a Salem limpiamente esta vez. Que no le diera la oportunidad de regenerarse como lo había hecho antes. Una sola mano se extendió, deteniendo sus brazos y su espada en seco. Dedos blancos y negros se entrelazaron alrededor de su muñeca y, con un simple movimiento, la rompieron. Jaune gritó mientras se tambaleaba hacia atrás. Crocia Morse cayó al suelo con estrépito mientras su mano buena sostenía su muñeca rota. El dolor era insoportable y su respiración salía en jadeos desesperados mientras luchaba por usar sus habilidades para curarlo. El dolor bloqueó su concentración, lo que dificultó enormemente la tarea.
Me diviertes, muchacho, dijo Salem con calma. Pero ten cuidado. No pienses que puedes actuar de manera tan imprudente en el futuro y no enfrentar las consecuencias. Haune no dijo nada mientras intentaba canalizar toda su aura para curar sus huesos destrozados. Un resplandor blanco brillante iluminaba la habitación tenuemente iluminada mientras se iba a trabajar. Los zarcillos del vidente Grimm recogieron a Crocia Morse del suelo y se la presentaron. A Salem no le importaba si estaba armado o no. Podía dominarlo con una sola mano. E incluso si no podía, simplemente podía curar cualquier herida que él le infligiera. Haune cesó en sus esfuerzos por curar su muñeca, tomando la espada en su mano buena. No sería bueno negarse al gesto de Salem. El arma se sentía más pesada que antes. Vete ahora, ya terminamos aquí, ordenó la mujer. Y deja de lado cualquier otro pensamiento de intentar matarme. Estoy seguro de que tus nuevos amigos se sentirían devastados al saber que ya no asistirías a esta escuela. Haune no estaba en posición de discutir. No hay posición para contraatacar. Su muñeca palpitante hacía que todos los pensamientos de resistencia o protesta se evaporaran de su mente. Todo lo que quería hacer en ese momento era escapar de la horrible presencia de la directora de esta academia. Tropezó a través de las puertas dobles de la habitación de Salem, desplomándose contra la pared más cercana una vez que estuvo fuera. Deslizándose sobre su trasero, dejó a Crocia Morse en el suelo y continuó acunando su miembro herido en su mano sana, deseando en silencio que su aura hiciera su trabajo de curación. A su alrededor, los videntes parloteaban, flotando siniestramente mientras parecían mirarlo con interés. El aullido de un Beowulf lejano llenó sus oídos, pero no pudo ubicarlo ni siquiera en la dirección de su destino. Si llegaba por él, tenía que estar preparado. Necesitaba que el brazo de su espada estuviera a pleno rendimiento. Todavía no estaba listo para bajar las escaleras. Mientras continuaba remendando su muñeca, todo lo que podía pensar era cuánto odiaba este lugar. Cuánto odiaba a ese monstruo de mujer. Lo mucho que sentía por Ruby. Para Weiss. Por todas las víctimas que estaban siendo torturadas tan inconscientemente por los retorcidos planes de Salem. A pesar de lo que había visto hoy, su determinación no se había visto mermada. En todo caso, no había hecho más que fortalecerse. Siempre había querido ser cazador. Ser un héroe. Para hacer honor a su apellido y proteger a los necesitados. Salvaría a sus amigos o moriría en el intento. Cuando Haune finalmente reunió la fuerza para regresar a su habitación, no esperaba ver a Weiss de pie fuera de ella. A medida que él se acercaba, ella levantó la cabeza y unos brillantes ojos rojos miraron en su dirección. Todavía estaba demasiado lejos para que ella lo oyera acercarse, y se preguntó en silencio cómo había sido consciente de su presencia desde tan lejos. El híbrido de pelo blanco estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, y la camiseta interior que le había regalado no mostraba signos de la herida que había sufrido ese mismo día. Sin embargo, sabía que sin duda todavía estaba allí. A pesar de la enorme durabilidad que poseían los híbridos, sabía que ella todavía tenía que estar sintiendo esa lesión. La pregunta era, ¿por qué estaba afuera? ¿Y por qué se veía tan incómodo? A medida que pasaban los segundos y se acercaba, pudo distinguir un ceño fruncido demasiado familiar en el rostro de la chica. Si se sentía mal físicamente, debería estar adentro. Debería estar descansando y recuperándose. Una parte de él quería intentar usar su aura en ella, pero no tenía idea de cómo eso interactuaría con un híbrido de Grimm. O cualquier verdadero periodo de los Grimm. El riesgo de herir más a Weiss cruzó por su mente, y era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Tal vez le preguntaría a Cell sobre eso la próxima vez que hablaran. Como experto residente de la academia en aura, él sería el más probable que lo supiera. Fuera de Salem, eso era. Sin embargo, Haune nunca querría hablar con ella sobre nada, incluso si se le ofreciera la oportunidad. ¿Weiss? Preguntó, con la voz entrecortada por la preocupación mientras se acercaba a ella. ¿Estás bien? Estoy bien. Le espetó. Una de sus manos cruzadas se aferró a su torso, traicionando las palabras que pronunció. Haune sabía que no debía insistir en el tema.
Si Weiss no quería admitir que estaba lesionado, entonces no lo mencionaría. Si no ponía en peligro la vida de la niña, probablemente era más una cuestión de orgullo. Weiss no querría ser visto por él. Ella no querría estar en una posición de debilidad o inferioridad frente a él. ¿Por qué estás afuera? De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Y dónde está Ruby? Su labio se torció y sus ojos rojos se desviaron para mirar la puerta. Está dentro. Ahora era Jaune quien fruncía el ceño. Sabía que Ruby y Weiss tenían sus problemas a veces, pero nunca antes había impedido que ninguna de las chicas estuviera junta en la misma habitación. Especialmente después de que se establecieran sus actuales condiciones de vida. Sin perder un momento más, Jaune agarró la manija de la puerta y la abrió. Los sonidos de un llanto ahogado llenaron sus oídos. Ruby se sentó en su cama, con la cara enterrada entre las manos mientras lloraba. Los cuernos se le clavaban en el pelo y su piel había vuelto a su palidez normal. Fue desgarrador presenciarlo. Después de lo que Jaune había visto antes en presencia de Salem, a Ruby le dolía el pecho en ese estado. Arregla esto, gruñó Weiss mientras estaba de pie junto a él. ¿Qué pasa? Preguntó, ya sabiendo la respuesta en su mente. Sin embargo, quería escuchar la opinión de Weiss. Porque es ella, no sabía si Weiss sabía lo que significaba llorar o por qué sucedía. ¿Por qué está actuando de esta manera? La niña más pequeña negó con la cabeza. No lo sé. Sin embargo, no me gusta. Eso hizo que fueran dos. Sin embargo, sorprendió a Jaune que Weiss estuviera molesto, o al menos incómodo con el comportamiento de Ruby. Sabía que su amiga había sido apartada de sus compañeros debido a su actitud positiva. Así que era lógico que a los otros híbridos les gustara el hecho de que ella estuviera llorando. Sin embargo, Weiss no lo hizo. Arréglalo, repitió ella, alejándose unos pasos de él. Lo haré. Pero, ¿a dónde vas? A mi antigua habitación, dijo ella en voz baja, volviéndose para mirarle. Necesito privacidad por esta noche. No hizo ningún movimiento para detenerla, ni expresó ninguna protesta. Sus acciones, una vez más, hablaron más fuerte que sus palabras. La mano de Weiss todavía agarraba su cuerpo mientras ella se escabullía, como un animal herido que se retira para lamer sus heridas. Quizás Weiss sintió que si ella mostraba alguna debilidad frente a él la juzgaría. O peor aún, tratar de matarla en un momento de debilidad. Sabía que la debilidad no se toleraba en esta academia. Tal vez sintió que tenía que aislarse de los demás hasta que se recuperara por completo. Ella estaría bien. Él lo sabía. Al día siguiente, Weiss estaría recuperada y volvería a ser la de antes. En este momento, sin embargo, era Ruby quien necesitaba su ayuda. Sufría de una herida que ni su avanzada durabilidad, ni su aura, podían curar. Jaune entró en su habitación por fin, lo que provocó que Ruby lo mirara. Unos ojos rojos y líquidos lo miraron, y sus mejillas estaban húmedas y relucientes por donde las lágrimas habían volado por ellas. No vaciló mientras se acercaba, cayendo de rodillas mientras tomaba su mano humana entre las suyas. «Ruby», dijo en voz baja. «¿Qué pasa?» De nuevo, ya podía responder a su propia pregunta. Y de nuevo, quería ver qué diría ella en respuesta. «No lo sé», graznó la muchacha. «Esa mujer. Cada vez que veo a esa mujer me pongo así y no sé por qué». Jaune sabía por qué. Esa mujer, esa prisionera, era su madre. Sin embargo, sabía que no podía decírselo. Al menos no ahora. Probablemente no le habría creído en un buen día, y en su estado de ánimo, él no estaba seguro de cómo reaccionaría ante tal revelación. Yo, no sé por qué me siento así», continuó gimiendo. «Estoy destrozado, Jaune. ¿Por qué mis ojos no pueden dejar de hacer esto?» Lágrimas frescas se derramaron por sus mejillas. Era demasiado para Jaune. Sin pensarlo, actuó. Grandes brazos rodearon a la chica sentada, acercándola a su pecho. Como una de sus hermanitas que se había caído y se había raspado la rodilla, Jaune sostuvo a la niña que lloraba contra él. Los brazos se apretaron firmemente alrededor de su espalda, ofreciendo una sensación de calidez y seguridad para la niña. «No estás destrozada, Ruby», susurró él con dulzura.
No lo eres. Nada de esto es tu culpa. La cara de Ruby se hundió en su pecho mientras sus sollozos se reanudaban. Sintió los agudos movimientos de su espalda, lo que hizo que sus manos se tensaran aún más alrededor de ella. Si era demasiado, Ruby no emitió ningún sonido de protesta. Sus brazos también lo rodearon, apretándolo con igual cantidad de presión. No sabía cuánto tiempo se arrodilló frente a ella de esa manera. No sabía cuánto tiempo la sostuvo antes de que una de sus manos se levantara para acariciar suavemente su cabello mientras lo hacía. Lo único que sabía era que lo haría todo el tiempo que fuera necesario. Se quedaría con ella así toda la noche si ella lo necesitaba. La ira y el odio habían sido reemplazados por el cuidado y la compasión. Los pensamientos de venganza contra Salem habían huido de su mente. En ese momento, su única preocupación era su amigo. Solo quería que ella se sintiera mejor. «Estoy aquí por ti, Ruby», le dijo suavemente al oído. «Siempre estaré aquí para ti. Ya no estás solo». Jaune gruñó mientras sus brazos se apretaban alrededor de él tanto como para causarle dolor. Sin embargo, a él no le importaba. Si su cuerpo era lo que Ruby necesitaba para sentirse mejor, entonces lidiaría con el dolor ahora y curaría cualquier lesión más tarde. Con una mano en su cabello y la otra frotando suaves círculos alrededor de su espalda, la respiración de su amigo pareció estabilizarse. Los sollozos que atormentaban su cuerpo disminuyeron en intensidad y frecuencia hasta que finalmente se detuvieron por completo. La cabeza de ella se levantó de su pecho, y los ojos, rodeados de una piel gris e hinchada, miraron los suyos. Jaune, él le sonrió débilmente, haciendo todo lo posible por mantenerse positivo a su alrededor. Con la esperanza de que algo de eso se le contagiara. «Va a estar bien, Ruby», ofreció él con dulzura. Le secó suavemente una lágrima de la mejilla con el pulgar. «Lo sé», resopló ella. «Me siento mejor ahora que estás aquí». Su corazón se hinchó de orgullo. Saber que su mera presencia había tenido un impacto positivo en ella le dijo que estar en esta academia no era una pérdida de tiempo. Odiaba imaginar que Ruby tuviera que pasar por esto sola. Hablar con su madre, y luego no tener nada ni nadie a quien recurrir después cuando se sintiera así. Sus ojos brillantes seguían clavándose en los suyos. Ojos vulnerables. Unos ojos que deberían haberle advertido de lo que vendría a continuación, y que, sin embargo, le sorprendieron. Los labios de Ruby se apretaron contra los suyos, y una de sus manos se desplazó a la parte posterior de su cabeza para mantenerlo en su lugar. A pesar de la conmoción de la acción repentina, Jaune no hizo ningún movimiento para alejarse. En cambio, vivió el momento, devolviendo el beso a la chica con una pasión y un cuidado iguales a los que ella le estaba dando. Al cabo de unos segundos, Ruby se separó de él y sacó la lengua para lamerse los labios. El más leve atisbo de una sonrisa se dibujó en sus voluptuosos labios, haciendo que la respiración de Jaune se acelerara por solo una fracción de segundo. «Se siente bien besarte», dijo en voz baja. «Como lo hacíamos antes». Jaune recordaba muy bien las lecciones de besos que los dos habían compartido. Lo había disfrutado. Ella también lo había hecho. Los ruidos que había hecho en aquel entonces lo demostraban. «Sí, sí», dijo nervioso. «Lo hace». Sin embargo, en ese momento, Jaune se sintió culpable por haberla besado. Ella estaba en un mal lugar, y él no podía evitar que se estaba aprovechando de ella a pesar de que ella había sido la que lo había iniciado. Pero al mismo tiempo, si la ayudaba a sentirse mejor después de lo que había pasado, ¿realmente era tan malo darle la atención que quería? Al fin y al cabo, besarse era un acto de afecto. Quería que Ruby se sintiera amada en ese momento. Quería que se sintiera segura y protegida. Si ella insistía en el tema, ¿hasta dónde llegaría él con él? «Me alegro de que tengamos la habitación para nosotros solos», continuó. Como en los viejos tiempos. Las campanas de advertencia sonaron en la mente de Jaune. No. No podía estar sugiriendo lo que él pensaba que estaba a punto de hacer. Como en los viejos tiempos, aceptó. Bueno, aparte de, su mente vagó hacia lo que había debajo de la cama.
Se preguntó si Black estaría allí en ese momento, dándose un festín con los pensamientos negativos que Ruby estaba emitiendo. Ruby tiró de la mano de Jaune, y él se puso de pie para seguirla a donde ella quisiera guiarlo. «Tal vez esta noche podamos besarnos más», ofreció tímidamente. Las mejillas blancas se sonrojaron de un gris pálido mientras hablaba. Mientras nos acurrucamos en la cama. No era tan lejos como temía que ella llegara, y por eso Jaune estaba agradecido. Aún así, la idea de sostenerla en la cama, con sus brazos alrededor de ella y los de ella alrededor de él mientras la besaba, seguramente haría que sus propias hormonas reaccionaran de manera muy agresiva. No dejaría que las cosas llegaran tan lejos. No mientras ella era tan vulnerable. Pero no solo eso. La sola idea de hacer algo como eso no era algo para lo que estuviera preparado. Aunque ella lo quisiera. Sin embargo, si ella quisiera, practicaba besarle un poco más para sentirse mejor después de lo que acababa de soportar, entonces, ¿quién era él para negarle ese simple consuelo? No era algo que no hubieran hecho antes. Se abrazaban todas las noches. Acababan de besarse hacía unos momentos. Si hacer ambas cosas al mismo tiempo esa noche la ayudaría, entonces él estaría a la altura de las circunstancias. «Solo si quieres», dijo en voz baja, mientras Ruby se revolvía en la cama para permitirle acostarse a su lado. Una vez que se acomodó, sus brazos lo rodearon una vez más, y su cabeza se movió para frotar sus cuernos contra él cariñosamente, como a menudo le gustaba. Era un gesto mucho más adorable que los agudos picotazos de Weiss. «Me hizo sentir mejor», admitió. «Así que sigamos haciéndolo». Jaune no tuvo la oportunidad de protestar antes de que su rostro se levantara y sus labios se encontraran una vez más con los suyos. Sus brazos tomaron su cuerpo hacia ellos a su vez, y en segundos Jaune se encontró perdido en el momento mientras Ruby continuaba besándolo. Tuvo que admitir que tal vez ella estaba en lo cierto. «Me sentí bien al hacer esto». Ella no era la única que necesitaba consuelo. Si pudieran ayudarse mutuamente en sus momentos de necesidad mutua, no estaría de más hacerlo. Nota del autor. Vaya, este capítulo fue ciertamente más largo de lo previsto. Una buena mezcla de comedia, violencia, romance y drama. A la par con esta historia. Añade un pequeño giro y obtendrás un capítulo de casi 10.000 palabras. Mi agradecimiento, como siempre, a Burkyon y Lightningstrix por todo su arduo trabajo. Burk, en particular, es el cerebro detrás de todos estos híbridos grotescos y sus peleas brutales. Así que grandes apoyos para él por su mente creativa. Y, por supuesto, mi agradecimiento a todos los fans de esta historia. Su apoyo realmente significa mucho para mí. Espero que os haya gustado. Gracias por leer.